Continuando con nuestros videos y el aporte en educación continuada para nuestros colegas amantes de la ortodoncia, hoy vamos a explicar sobre cuándo hacer 4 exodoncias para tener un final feliz, cuándo hacer 3 exodoncias, cuándo hacer 2 exodoncias, cuándo hacer una exodoncia. Vamos a ver. Dando continuidad a nuestras actividades de educación continuada y de apoyo a los odontólogos amantes de la ortodoncia, quería comentarles lo siguiente. Fue para nosotros muy placentero con el anterior video que colocamos, en donde vamos a dar todas las explicaciones de las exodoncias indicadas para tener un resultado feliz y muy tranquilo en ortodoncia. Cuándo se hacen 4 exodoncias, cuándo se hacen 3, cuándo 2, cuándo 1, cuándo son cruzadas. Y hemos tenido una respuesta grandísima. Estamos sorprendidos. De todos los países nos envían casos clínicos. Hay mucha inquietud en saber cuándo se hacen las exodoncias indicadas. Recordemos que si hacemos una exodoncia no indicada, va a ser un caos nuestro tratamiento y nuestro proceso de acomodación dentaria. Entonces es fundamental saber con exactitud cuándo hacemos una o varias exodoncias. En nuestro caso clínico, estamos enfrente a un paciente de clase 1 y es un paciente que tiene biprotrusión, o sea, tiene crecimiento del maxilar superior y crecimiento del maxilar inferior, en una correlación de clase 1 esquelética y clase 1 dental. En ese orden de ideas, si este paciente lo vemos con esa alteración, debíamos optar por exodoncias. ¿Cuál es el primer análisis que vamos a tener? Vamos a enfocarnos en lo siguiente. La distancia intercanina. ¿Cómo es nuestra distancia intercanina? Veámosla acá. Recordemos que la distancia intercanina es un concepto, no es una medida. Aquí, ¿cómo la asumimos? Para los colegas que nos han seguido anteriormente, esta es una distancia intercanina disminuida que como consecuencia está trayéndonos un apiñamiento anterior. No hay acomodación de centrales y laterales. Distancia intercanina intermolar. Recordemos que esas distancias nosotros las tomamos internamente. Distancia intercanina, distancia interpremolar entre la unión de los dos premolares. Esa es una distancia también como concepto. Y distancia intermolar, que podríamos detectar y ver si las distancias intercaninas, intermolares e interpremolares son disminuidas, aumentadas. Aquí alcanzaríamos a percibir indudablemente que nuestra distancia interpremolar también está disminuida, tanto que tiene una mordida cruzada posterior. Y la distancia intermolar, allá posterior, también estaría disminuida. Concluimos que tenemos arcos colapsados. El perímetro óseo no corresponde al perímetro dentario para acomodación, no hay igualdad, no hay equilibrio. En ese orden de ideas, vamos a suponer en este diseño que vamos a hacer exodoncia. Ojo, la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta, recordemos, ¿cómo está la relación molar del paciente? Aquí observamos que la relación molar del paciente está en clase 1, molar de angle. Del lado izquierdo, relación molar, clase 1 de angle. Perfecto.
¿Están todos los dientes presentes? Es nuestra pregunta, nuestra siguiente pregunta. ¿Están todos los componentes dentarios presentes? ¿Hay apiñamiento, hay biprotrusión, perfil convejo del paciente? Hemos optado, después de nuestro análisis, recordemos que nosotros tenemos que comenzar con nuestro análisis de perfil, luego el esquelético, todos los aportes que nosotros tenemos a nuestra mano en diagnóstico, la cefalometría, diagnóstico esquelético, diagnóstico cefalométrico dentario, en alteraciones funcionales que pueda tener el paciente, y toda la estructura del componente dentoalveolar. Entonces, en este paciente, en nuestro imaginario, vamos a hacer exodoncia de primer premolar superior. Vamos a colocarlo acá. Primer premolar superior. Perfecto. Si yo hago exodoncia del primer premolar superior, sí o sí debo hacer exodoncia del primer premolar inferior. ¿Por qué? Por igualdad numérica. Si no lo hacemos, se nos va a presentar una alteración de difícil corrección. Ahora vamos al lado izquierdo del paciente. Vamos a hacer exodoncia del primer premolar superior y por ende exodoncia de su antagonista. Después explicaremos cuándo hacemos exodoncias de los 4 o de los primeros premolares superiores y cuándo preferimos hacer de los segundos premolares superiores e inferiores. Ok. Dada esta condición, ya pudiéramos tener la vía libre a toda nuestra biomecánica de movimiento ortodóntico. Recordemos que hemos visto, aquí ya en este paciente tenemos que tener implementadas las leyes de no reabsorción en ortodoncia biofísica ideal del movimiento que hemos explicado en nuestro canal de YouTube. Todos esos videos están ahí para que ustedes los consulten, sus amigos, sus clínicas. Bienvenidos a sus consultas. Nos agradan todas las preguntas que nos están haciendo para poderlas solucionar. Entonces, seguimos las leyes de no reabsorción en ortodoncia. Vamos a explicar brevemente. Recordemos. Primera ley, eliminación de trabas intercuspidias interarcos en oclusión. Debemos liberar. Si mi intención es hacer un movimiento dentario libre de traba mecánica y libre de condiciones que me impidan hacerlo, la primera cosa es que tiene que haber levantamiento de mordida. ¿Cómo lo hacemos? También lo explicamos allá con los famosos planos de levantamiento de mordida, que lo podemos hacer en los 6 o en los 7. Recordemos que eran planos, el primer plano es un plano deslizante de liberación de las tensiones oclusales y el segundo es un engranamiento. Lo explicamos en nuestro canal completo para que ustedes lo puedan hacer. Es increíble cómo estos planos de levantamiento de mordida, además de permitir la física del movimiento ortodóntico, nos producen automáticamente una terapia neuromuscular. Si el paciente tiene mordida cruzada anterior, unilateral, esas tensiones musculares, recordemos que están supremamente disfuncionales, presentándonos trismos, mialgias, jaquecas, cefaleas tensionales. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con ese concepto, dadas las leyes de no reabsorción en ortodoncia, que sería el levantamiento de la mordida, empezamos a liberar esas trabas mecánicas y el paciente va a sentir mucho confort en su tratamiento. La segunda ley era eliminación, ojo, eliminación de trabas mecánicas que impidan que nuestro diente pueda estar en posición. Es probable que este central no pueda estar en posición porque el canino está atrapándolo con el lateral y no le permite esa acomodación. Entonces debemos liberar esas trabas mecánicas. Entonces, para eso ya existen la tercera ley de ortodoncia, que es un apoyo a la segunda ley, que es eliminación. La segunda ley, recordemos que la tenemos ahí en nuestro video, consúltenlo por favor, todos los videos permanecen ahí vigentes, que es
eliminación de interferencias interproximales, interproximales de arcos individuales. En ese orden de ideas, por decir algo, si no hubiéramos decidido en este caso clínico hacer exodoncias, entonces tendríamos que haber generado un espacio. Ese espacio, además de haberlo logrado en unas condiciones, como las que vemos en nuestro caso clínico con exodoncia, si no hubiéramos hecho exodoncia, tendríamos que hacer expansión transversal, expansión anteroposterior, colocar resortes de expansión, apoyarnos en stripping interproximal, apoyarnos en otro tipo de conceptos para poder, en otro tipo de mecánicas para poder solucionar eso. Perfecto. Entonces, ya sabemos que, como conclusión, que si nosotros tenemos distancia intercanina disminuida, hay apiñamiento dentario. En este orden de ideas, en nuestra imagen, en el paciente que estamos tratando, pacientes que nos refieren en estas condiciones de varios lugares, varios colegas, nosotros tendríamos que hacer exodoncia, según lo que alcanzábamos a hablar, haríamos las 4 exodoncias. Observamos también que en el arco inferior hay distancia interpremolar disminuida y distancia intermolar disminuida. Ahí hice el trazo imaginario en ese paciente. Perfecto. Vamos a pasar brevemente a otro caso clínico. Este es un paciente de relación molar clase 3. Componente o diagnóstico esquelético clase 3 esquelética. Observemos la llave de oro canino que vendría de acá hasta acá, está bien lejos de poderla lograr. Tenemos un sobrepaso de una cúspide entera, mira. El molar inferior está supremamente adelantado. Ahí tendríamos, en nuestro ejemplo, la posibilidad de hacer exodoncia de los 2 premolares inferiores. Dado que hay una relación, nosotros la detectamos cuando nosotros observamos que el primer premolar está ocluyendo entre los 2 premolares inferiores. Aunado a eso está el diagnóstico esquelético, la cefalometría, el perfil del paciente, entonces ya es indicativo de saber que nosotros con ese gran apiñamiento tendríamos que hacer exodoncias de los primeros premolares inferiores. Perfecto. Veamos este otro caso, interesantísimo. Aquí nosotros vemos una relación oclusal con mordida abierta, mordida cruzada anterior, un desplazamiento del maxilar inferior hacia adelante. Si nosotros hacemos, es importante estar visualizando y contando, casi que como un niño contando los componentes dentarios. Está el canino, el primer premolar, segundo premolar, 6 y 7, porque a veces pudiéramos tener, por la ligereza del diagnóstico, a veces no está el canino y el primer premolar se acomoda hasta estéticamente en condición y pudiéramos tener uno incluido. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de contabilizar. Observemos en este caso clínico. En el arco superior tenemos el 6, tenemos el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Asumimos que del otro lado también está bien, hay una mordida cruzada anterior. Perfecto. Observemos en los inferiores. Están central, lateral, canino y un premolar. Aquí empezamos a ver que hay ausencia de un primer premolar. Si le hicieron exodoncia a ese primer premolar, es indudable que tenemos que hacer alguna compensación con el arco superior y acomodación. Si nosotros vemos este caso clínico, hagámoslo rápidamente, siguiendo las leyes de no reabsorción en ortodoncia. Levantamiento de mordida, sí o sí, recordemos, tendremos que hacer planos de levantamiento de mordida para poder descruzar, poder liberar esas trabas mecánicas y poder ejercer con nuestras actividades todo el movimiento dentario. Del otro lado, recordemos que es un plano
de indentación que tiene que tener la misma altura. Explicamos en nuestros videos allá en nuestro canal de YouTube cuál es el procedimiento de los planos de levantamiento de mordida para eliminar las trabas intercuspídeas que impiden nuestro libre movimiento dentario. Entonces, a este paciente tendríamos que analizarle si nosotros debemos hacer la exodoncia que compense. Es indudable que aquí trataríamos como de sorprendernos o prácticamente como que nos confunde un poco ese desplazamiento tan fuerte del 6 inferior. Pero ojo, tiene una traba mecánica, o sea, es un movimiento también forzado de la mandíbula en protracción, en protrusión. Entonces, si nosotros liberamos esa mandíbula de esa traba mecánica y empezamos a hacer nuestros alineamientos, nivelación, mecánicas elásticas para el reposicionamiento mandibular, borrando la memoria errada o de posicionamiento mandibular o errada o nocioceptiva, con mecánicas elásticas, todo lo estamos explicando en la resolución de los casos clínicos que nos están llegando de colegas de varios países. Estamos muy complacidos con poder colaborarles a ustedes sin costo en nuestras actividades para que ustedes tengan una práctica muy tranquila y muy feliz. Perfecto. Vamos a pasar otras imágenes que nos pueden aportar aquí. Veamos esta imagen acá. ¿Qué observamos acá en este paciente? Es un paciente que tiene clase 2. En nuestra clasificación la llamamos clase 2 leve, realmente, no es una clase 2 ni moderada ni severa. A este paciente sería prematuro hacerle exodoncias, ¿no? Primero hacemos alineamiento, nivelación y después de eso pudiéramos pensar en hacer una exodoncia de acuerdo a cómo se vaya dando esa dinámica de corrección ortodóntica. Hemos terminado nuestra primera instrucción respecto de exodoncias. Hablamos de exodoncias cuando se hacen 4 exodoncias, cuando se hacen 2 exodoncias. En posteriores videos les demostraremos con imágenes así cuando se hacen 3 exodoncias, cuando se hacen una exodoncia unilateral. Continúen enviando sus casos clínicos con este interrogante. Dado que en este momento hay muchas personas que nos están escribiendo porque hay muchas inquietudes y dudas para saber cuándo se hacen determinadas exodoncias, que realmente es el camino ideal. Cuando tú haces una exodoncia indicada, todo fluye bien. Si haces la exodoncia no indicada, se te complica toda la vida. Estamos para ayudarnos. Si hicieron exodoncias no indicadas, por favor envíenos los casos clínicos y veremos cómo les vamos a colaborar y cómo les apoyamos. Los esperamos en nuestro canal, síganos. También tenemos mucha actividad en TikTok y en nuestras redes. Fuerte abrazo.